El comienzo de la película se sitúa en algún lugar de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. El Führer Hitler está con un entrenador de comportamiento llamado Keppel. Hitler expresa su desacuerdo con el gesto de saludo de la gente hacia Keppel. Se queja de que, aunque el saludo nazi esté pasado de moda, la gente debería al menos levantar las manos hasta la muñeca y mostrar respeto. Luego, narra que ha hecho todo lo humanamente posible para destruir los cimientos del enemigo que profanó su suelo. La existencia de Alemania le resulta incomprensible y le alarma también estar allí. En la siguiente escena, se despierta en el suelo, en algún lugar de un bosque. Al mirar al cielo, ve que faltan los aviones enemigos y supone que tal vez se hayan tomado un descanso. De repente, una pelota rebota hacia él y se detiene a su lado. Se levanta y se dirige hacia un edificio más allá del arbusto. Luego, se le acercan 3 niños pequeños que le preguntan si está bien. Hitler los mira y piensa que son el futuro de la nación. Luego les pregunta el camino a la calle. En ese instante, un reportero, Fabian Sawatzki, está filmando a los niños con su cámara. Hitler es visto en el extremo de la pantalla. Recoge su gorra militar y se dice a sí mismo que debe ir al búnker del Führer. Hitler llega a la calle y se asombra al ver a la gente montando monociclos. Encuentra a la gente fotografiándolo con sus cámaras y expresa que, aunque los escombros hayan desaparecido, la gente se ha vuelto loca. Luego, toca un coche moderno con su mano y se pregunta si cayó en coma y se perdió la victoria. Se da cuenta de que no es completamente consciente de su situación y se alerta para recopilar más información. Luego, le pregunta a un hombre sobre la ubicación de la Cancillería, pero este, en su lugar, le pide una foto. Se siente perturbado por los flashes de la cámara mientras la gente se acerca a él y se turna para tomar fotos. Confundido por los eventos inusuales a su alrededor, concluye que algo se salió de control en el lugar. Mientras Hitler se aleja, encuentra a una mujer hablando en alemán por teléfono. Se acerca y le pregunta la fecha actual, pero la mujer se aterroriza y le rocía los ojos. Hitler llora de dolor mientras sus ojos se enrojecen y su visión se nubla. Tropieza y camina hacia un kiosco de periódicos cercano. Se asombra al ver la fecha 3 de octubre de 2014 escrita en el periódico y cae al suelo de inmediato. En otro lugar, el jefe de una estación de televisión, Karner, elogia al señor Christoph Sensenbrink por su excelente trabajo como subdirector. Propone una solución superior, pero se anuncia a otra empleada, la señorita Katja Bellini, como directora general. Debido a esto, Christoph se sorprende y se siente insatisfecho. Llega a su oficina y desahoga su enojo con un cineasta en apuros llamado Fabian. A pesar de los mejores intentos de Fabian para convencer a su jefe, es despedido y expulsado por los guardias. Algún tiempo después, Hitler se despierta en el kiosco y le pregunta al dueño la fecha. Confirma que, de hecho, es 2014. Un Hitler confundido pregunta si el kiosquero lo ha secuestrado y sospecha que todo esto es una artimaña del servicio secreto del enemigo. Amenaza con matar al kiosquero si trabaja para el enemigo, pero este, en cambio, le da una barra de chocolate. Hitler lo abre después de bastante esfuerzo y lo huele. Lo califica como grano prensado industrialmente y le pregunta al kiosquero si todavía hay escasez de pan. El kiosquero le pregunta a Hitler si están filmando un documental en algún lugar cercano, confundiéndolo con un actor. El kiosquero luego dice que se parece exactamente al Führer, a lo que Hitler responde que él es el Führer. Después de eso, Hitler ve el periódico turco y pregunta si el kiosquero tiene Stormer o Panzerbar. El kiosquero dice que tiene más clientes turcos. Hitler se asombra de la presencia de turcos en Berlín. Luego comienza a recopilar información del periódico. Mientras lo lee, asume que no ganó la guerra en el pasado y que Alemania fue entregada a manos de mujeres torpes con el carisma de un fideo mojado. Lamenta aún más la existencia de Polonia y concluye que la guerra fue una pérdida total. Mientras tanto, Fabián mira su reportaje de video de fútbol y solloza, triste por haber sido despedido. Su madre lo calma y le pide que pause el video, notando a Hitler detrás.
Fabián se divierte al descubrir a una persona que se parece tanto a Hitler. De vuelta en el kiosco, el kiosquero le pide a Hitler que deje el periódico a un lado y se pare afuera. Hitler se molesta porque le pidan trabajar. El kiosquero le sugiere a Hitler que limpie su ropa, ya que apesta. Luego va a una lavandería y les pide que le laven su uniforme. Hitler pregunta si tienen otro uniforme, ya que no puede irse desnudo. Luego vemos a Hitler caminando hacia el kiosquero con jeans y un suéter. Fabián, por otro lado, de alguna manera ha logrado encontrarlo y lo está esperando en el kiosco. Después de ver a Hitler, se asombra de su apariencia. Fabián le pregunta a Hitler si puede filmarlo mientras recorre la Alemania moderna. Hitler está de acuerdo con la idea. Fabián toma algo de dinero en efectivo y el coche de su madre y comienza su viaje con Hitler. Los dos terminan en un hotel donde Hitler se divierte al ver la televisión. Luego, como parte del proyecto de Fabián, decide hablar de política. Va a diferentes lugares, preguntando a la gente sobre sus opiniones políticas. Después de las entrevistas, descubre que hubo un impacto mínimo de la democracia en la gente durante su ausencia. Inspecciona el descontento y la ira reprimida en la gente, lo que le recuerda la década de 1930, cuando la gente tenía puntos de vista similares, pero carecía del término desencanto político. La gente le cuenta a Hitler sobre el problema de los inmigrantes en el país, lo que hace que Hitler reafirme su idea de que la mezcla de razas no funciona. Más tarde, Fabián le pregunta a Hitler el origen de su singular bigote. Hitler responde que se cortó el bigote con esa forma para que cupiera en una máscara de gas. Poco después, los dos terminan en una granja donde Hitler es mordido por un perro. Enfurecido, le dispara al animal. Fabián lo regaña y le quita el arma. A medida que el recorrido avanza, Fabián finalmente se queda sin dinero. Pero piensa en un plan y convence a los transeúntes para que Hitler les haga bocetos. Hitler dibuja imágenes sarcásticas que la gente encuentra graciosas y paga por ellas. Continúan su viaje después de recolectar suficiente dinero. De vuelta en la ciudad, Fabián le muestra un clip de Hitler a Christoph. El video tiene muchas reproducciones, ya que Fabián lo había subido a internet. Christoph se impresiona con la gran cantidad de reproducciones del video. Le pregunta a Fabián el nombre y número de contacto de Hitler. Después de conocerlo, Christoph sospecha que Hitler es un lunático y le pide a Fabián que lo aleje de la oficina. Antes de irse, Hitler entra a la oficina de la directora y le pide que salven a Alemania juntos. Interesada en la idea, Bellini le pregunta sobre el plan. Ella rápidamente le pide a su asistente que prepare un formato de televisión adecuado para transmitir al Führer al escuchar la idea de Hitler. Fabián luego amenaza a Christoph para que le devuelva su trabajo, o, de lo contrario, se llevará a Hitler. Al escuchar esto, Christoph lo convierte en ayudante de cocina, prometiendo ascenderlo cuando se abra un nuevo puesto editorial. Algún tiempo después, a Hitler se le asigna una mesa en el estudio de televisión. Christoph llama a Kromeyer para que ayude a Hitler con el uso de la computadora. Hitler recuerda las computadoras de su época y califica la invención como una de las más grandes. Kromeyer intenta registrarle una cuenta de correo electrónico a Hitler, pero le informa que su nombre de usuario ya está ocupado. Hitler refunfuña porque otros le roben su nombre y le dice que use Nueva Cancillería del Reich, ya que le gustaba. Christoph planea poner a Hitler en un programa de comedia en vivo llamado ¡Guau, amigo! Todavía está resentido porque Bellini obtuvo un ascenso en lugar de él e intenta crearle problemas. Tiene la intención de llevar el racismo al debate mediante chistes sarcásticos sobre los judíos y así expulsar a Hitler. El programa comienza y Witzigmann, el presentador, llama a Hitler al escenario. La audiencia cuchichea sobre la apariencia de Hitler, pero cuando Hitler mira a la audiencia, la sala queda completamente en silencio. Hitler pronto rompe el silencio, pero no lee el guión tal como estaba escrito. Explica que debe contar un chiste sobre inmigrantes, pero no lo hará. Dice que la televisión es una gran invención humana, pero los programas transmitidos son tonterías. Arroja luz sobre problemas, como la pobreza y el desempleo, y pronostica que la gente del país se dirige hacia el abismo sin darse cuenta. Hitler jura luchar contra la televisión,
no solo hasta la transmisión del abismo, sino también hasta que logre superarlos. A todos les gusta la idea y aplauden. Al ver la popularidad de Hitler, el presentador Witzigmann siente envidia. Bellini le pide a Christoph que transmita a Hitler en cada programa. Christoph está angustiado por el fracaso de su plan. En la siguiente escena, vemos a Hitler dar entrevistas en numerosos programas de televisión y compartir que su motivo es hacer que Alemania vuelva a ser grande. Su popularidad crece inmensamente y se reúne con varias personas y líderes de partidos. Comienza a encantarlos a todos, compartiendo sus ideas. Un día, Hitler y Fabian visitan la sede del NPD en Berlín. Allí, Hitler se reúne con Ulf Birne, el presidente federal del NPD, y le pregunta qué ha logrado su causa hasta ahora. Hitler lo menosprecia y dice que han perdido suficiente tiempo y que el movimiento se ha retrasado décadas debido a sus palabras. Christoph se emociona y se alegra cuando la policía y el fiscal de distrito, DA, aparecen en el estudio de televisión. Explican que están allí por una denuncia de violación de las leyes contra el odio. Bellini pregunta qué deben hacer entonces. Rápidamente, Christoph sugiere que podrían tener que cancelar el programa del Führer. El fiscal de distrito dice que pueden mantener la transmisión. Bellini suspira aliviada, mientras Christoph finge una sonrisa. Después de que el fiscal de distrito se va, Kromeyer le entrega una carta a Christoph indicando el pago por el perro que Hitler había disparado anteriormente en su viaje. Christoph recibe la carta felizmente, creyendo que podría ser una forma de causar problemas. Luego, Hitler es puesto en un programa de televisión donde se le hacen preguntas directas sobre sus diferentes acciones en la guerra. Hitler responde que quiere llegar a la gente, pero el entrevistador le dice que todas sus acciones no pueden justificarse. Le muestra el clip de cuando disparó al perro. El video perturba a la audiencia. Hitler se enoja y lo amenaza con hacerle lo mismo. Además, dice que convertirá su estudio en un estacionamiento para tanques. Christoph se alegra al ver las respuestas negativas de la gente. Después de la desastrosa entrevista, Bellini es despedida y Christoph es nombrado nuevo gerente. Después de eso, Hitler va a casa de Fabian y comienza a vivir con él. Expresa su diversión por el rumbo que tomó el destino y comienza a escribir su segundo libro. El libro pronto llega al mercado. 3 meses después, en el estudio de televisión, todos se sientan en una reunión donde se discute la enorme pérdida que ha sufrido la compañía. Christoph cree que el programa de Witzigmann los volverá a encarrilar, pero un empleado le informa que ha renunciado a su trabajo. Christoph se tensa y se enoja con los empleados encargados por perder el programa. Uno de los miembros del personal sugiere traer de vuelta a Hitler, lo que interesa a Christoph. Busca a Hitler de nuevo y le ofrece a Fabian invertir 1 millón en la película que Fabian y Hitler están filmando a cambio de que les permitan transmitirla en su canal de televisión. Hitler y Fabian llegan a la casa de Kromeyer, donde la abuela de Kromeyer identifica a Hitler. Ella afirma que Hitler gaseó a toda la gente y los mató. Lo llama criminal y le grita que se vaya. En el coche, Hitler comparte que le sorprende que Kromeyer sea judía. Comienza a menospreciar a los judíos, llamándolos menos que humanos. Fabian se siente decepcionado por las acciones y palabras de Hitler. De vuelta en el set, Fabian le pide a Hitler que recree cómo llegó al lugar. Le pregunta a Hitler qué pasó antes de que la pelota le llegara rodando en el bosque, pero Hitler no puede recordarlo. Más tarde, por la noche, sale del set y es rodeado por unos matones. Lo llaman la razón para recuperar Alemania y le dan un fuerte golpe en la cara. Cuando Hitler abre los ojos, se encuentra en un hospital frente a Bellini. Al mismo tiempo, Fabian revisa el metraje de video que capturó de los niños y el fútbol. Lo mira de cerca y encuentra que Hitler se levantó de donde estaba acostado. Fabian se asombra de lo que sucedió antes. Rápidamente va al lugar y encuentra un letrero que indica la ubicación histórica del búnker del Führer. Fabian corre al hospital, pero no encuentra a Hitler. Bellini dice que se dirige al set de filmación. Fabian revela que el hombre es el verdadero Adolf Hitler, pero Bellini no le cree. Fabian se vuelve loco e intenta explicar su teoría histéricamente. Los guardias intentan atraparlo, pero él huye.
Fabián luego llega al set y apunta un arma a Hitler. Cuando se le pregunta sobre su identidad, Hitler explica que nunca afirmó ser nadie más. Fabián dice que Hitler está engañando a la gente con su propaganda, a lo que Hitler responde que la gente eligió a un líder que compartió todas sus ideas abiertamente en 1933. Fabián lleva a Hitler a la cima de un edificio con su arma, acorrala a Hitler y lo declara un monstruo. Hitler, a su vez, responde diciendo que la gente común eligió a un hombre extraordinario y le confió el destino del país. Explica que la gente lo eligió porque llevan los mismos valores en sus corazones. Un Fabián enfurecido le dispara a Hitler, haciéndolo caer del edificio a la calle. Pronto, Fabián escucha la voz de Hitler, quien dice que ningún alemán puede deshacerse de él, y Hitler, que acababa de ser derribado, aparece justo detrás de él nuevamente. Justo entonces, Bellini pide un corte en el estudio, y todos aplauden por la filmación. Resulta que era solo el rodaje de una película, y un actor cualquiera estaba interpretando el papel de Fabián. Hitler luego pide a todos que recuerden a los compañeros que no pudieron estar con ellos. En otro lugar, Kromayer solloza al ver a Fabián a través de un agujero en la sala psiquiátrica. Hitler y Bellini están ocupados dando autógrafos y entrevistas a la gente después del éxito de la película. Mientras pasan en un coche, la gente en la calle parece encariñada con Hitler y lo saluda con respeto. Y así llegamos al final. Suscríbete para ver más resúmenes así, dale like y deja un comentario para ayudar al canal. Gracias por ver.